Escuchemos la voz de Dios que nos dice esta mañana. Toma tu arma y recuerda lo que dije tiempo atrás. Mi palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Deja que mi palabra te examine y te enseñe lo que a mí me agrada. Mi palabra es fuente de ánimo y de verdad. Es la plomada con la que debes medir y alinear cada aspecto de tu vida. Estudia las Escrituras. Permite que tu corazón se fortalezca mientras descansas en la verdad de mi palabra y de mis promesas poderosas. Toma la espada del Espíritu. Busco a los que son como Josué, dice el Señor. Personas que guardan mi palabra en su corazón y en todo momento la repiten con sus labios. A él le dije, medita en la Escritura de día y de noche para que cuides de hacer todo lo que en ella está escrito, y entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi palabra es espíritu y es vida. Si te alejas de mi consejo, te debilitarás y no tendrás los recursos para enfrentar tus retos y tus adversidades. Por eso hoy más que nunca debes estar anclado en la verdad de mi palabra. Y si has abandonado la espada, pues sacúdala del polvo que se acumuló y empieza de nuevo a escudriñarla. Lee y vuelve a leer mi palabra. Permite que la fe se despierte en tu espíritu y que mi palabra limpie cada aspecto de tu vida. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cada año nos proponemos como iglesia poder leer la palabra todos juntos, porque es una indicación de parte de Dios, porque es algo que nos nutre, lo necesitamos todos los días, de lunes a domingo. Estamos, decía el pastor Gómez, estamos estudiando juntos una serie de pláticas que tienen como propósito la identificación de nuestro destino. Y quiero hacer un breve repaso de lo más importante que tocamos el domingo pasado. Mencionamos que la Biblia no es un libro de historias escritas al azar. Hay una serie de hilos conductores que unen la Biblia y que la dan cohesión. Y uno de estos hilos temáticos es el reino. Dios está buscando que su gobierno y autoridad cubran toda la tierra, y esto se va a lograr cuando nosotros extendamos el reino, y este es el propósito de Dios en la historia, que más personas vengan al conocimiento de Cristo. Entonces el primer hilo conductor es el reino. El segundo hilo tiene que ver con este propósito que tiene el Señor. Y finalmente estamos hablando aquí, otro de los temas es el deseo de Dios que se cumpla su agenda y no la nuestra. Y una línea más de pensamiento que le da unidad a la Escritura es la gloria que Dios recibe cuando su reino avanza. 3 pensamientos: reino, agenda y gloria. Eso estuvimos platicando el domingo pasado. También hablamos de que el secreto para que nuestra vida tenga sentido es cuando nosotros podemos comprender, aceptar y abrazar que tu vida y mi vida están unidas al reino de Dios. Y el reino de Dios no es un castillo que está en el cielo. El reino de Dios es algo distinto, y nosotros tenemos que aprender que la agenda del reino de Dios para ti y para mí se basa en un hecho: que el Señor gobierne todas las áreas de nuestra vida de una manera integral y completa. Y cuando esto sucede, podemos decir que el reino de Dios ha habitado en mí. Por eso el reino de Dios tiene que ver, o es lo mismo que decir
que Cristo gobierne, señoree la totalidad de lo que somos. Y en cada hogar sucede, o debería estar sucediendo esto, que la cabeza del hogar, que es el esposo, está siendo claro en su corazón y ahora Cristo se hace una realidad en su vida, el reino de Dios toma forma en su vida y ahora él como cabeza va con su esposa y le comparte del reino de Dios. Y entonces el reino de Dios ahora creció a su esposa y ahora los dos pueden hacer lo mismo con los hijos de uno por uno. Porque la mayoría de nosotros tuvimos hijos de uno por uno, solamente unos que de pronto, Señor, yo no sé qué cosa, los tienen de a montón. Por cierto, si ustedes quieren o quisieran tener, pues no sé, gemelos, triates de a 4 o de a 5, pueden ir con mi hija Lore, que oré por ustedes. Dice que tiene una unción especial, será. Otra enseñanza del domingo pasado, la desprendemos de ese pasaje de Pablo a los Efesios. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Dios ya preparó tiempo atrás. Y ahí es donde los cables de esta idea que es el destino se empiezan a cruzar, se empiezan a entrelazar. Dios lo que hace es, Él declara que tú eres una obra maestra, quiere decir que tú eres una persona magnífica y única, y por ser esa persona especial, Dios te creó con un propósito que también es especial y único. Un propósito, no muchos propósitos. Decía, Dios tiene un propósito para la tierra, que más personas conozcan de Cristo. Cuando tú fuiste traído por Dios a la tierra, también viniste con un propósito. Y ese propósito lo que hace es que incluye la responsabilidad de administrar la autoridad de Dios aquí en la tierra. La segunda cosa es extender el dominio de Dios en el mundo con los dones y con los talentos que Dios te dio. La tercera cosa tiene que ver con impactar a las naciones con bien o para bien, para que de esa manera Dios bendiga a todos los habitantes. Y la cuarta cosa es que logres gobernar en el ámbito, en la esfera donde Dios te colocó. En esto constituye el propósito de cada uno de nosotros. Estas son las cosas que nos hacen lo mismo para ti que para mí. Por eso Dios necesita que tú y yo gobernemos, impactemos, que extendamos el reino y que administremos la autoridad que viene de Dios al Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo a los discípulos, y nosotros somos esos discípulos de Jesucristo. Otra cosa que aprendimos la semana pasada, estuvimos aprendiendo tantas cosas. Todos los que estuvieron despiertos el domingo pasado, levanten la mano. Los que estuvieron dormidos, levanten la mano. Pamela también tiene allá atrás una hojita donde va anotando. Cuando uno cabecea, por cierto, me acordé en que la iglesia de mis papás era una iglesia con un auditorio bastante amplio y tenía un mezanín. Entonces, la chaviza nos subíamos al mezanín y desde ahí podíamos ver el coro de la iglesia y luego había unos asientos así como de reyes donde se sentaban las personalidades grandes de la iglesia. Y el secretario de la iglesia se dormía. Ya creo que ya está con el Señor, entonces no importa si hablo mal de él. Entonces, estaba así panzoncito, rechonchito, con las manos aquí en la panza. Y entonces, a la hora que estaba el pastor hablando, predicando, no sé qué, se quedaba dormido. Y luego asentaba con la cabeza como diciendo, sí, eso que dice el pastor es cierto. Entonces ya te dije un truco para que tú puedas también hacer lo propio. Cuando el Señor nos dio dominio sobre la creación, dijo
que lo hacía bajo dos condiciones. Nuestra autoridad es una extensión de la autoridad de Cristo. Nosotros no tenemos autoridad propia. Esta solamente la tenemos en Cristo. Dios le dio dominio a la humanidad y al mismo tiempo abdicó Dios de su derecho de gobernar los asuntos de la tierra. Y desde ese momento que nosotros recibimos la autoridad, el que gobierna la tierra somos nosotros. Para eso tenemos el dominio, para eso tenemos la autoridad y para eso es el reino. Dios es el dueño de todo y también es nuestro tutor y Él nos puso en la tierra para operar y administrar su creación. Y Dios se hizo para atrás y dijo, ustedes gobiernen. Y esa es la clase de dominio y de autoridad y de gobierno que Dios quiere que ejerzamos. Y finalmente, el último de los puntos que quiero yo tratar del domingo pasado es que de nuestra parte el Señor lo que está esperando es que todo lo que hagamos, lo hagamos bajo su visión, bajo su dirección y bajo su control. Por ejemplo, guardar el séptimo día, ¿verdad? Dice, uno de los 10 mandamientos es guardar el día de reposo, como es este domingo. Y ahorita vas a ver por qué lo digo. La segunda condición, y aquí es donde empezamos con lo nuevo de lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, es la segunda condición del pacto de Dios es, si gobiernas de acuerdo a las intenciones de Dios, vas a recibir la provisión de Dios. Necesito a alguien que sea bueno para los números, no es para que levante por ahí la mano. Bueno para los, sí, tú. Bueno, ahí les va una gráfica. Pues ahí está Pau. En Estados Unidos, las diferentes cadenas de comida rápida. Si yo tomo la venta promedio de las diferentes cadenas, Chick-fil-A, Shake Shack, quién sé qué será esa, McDonald's, Taco Bell, Starbucks, Domino's y Kentucky Fried Chicken. Resulta que Chick-fil-A es la más alta. ¿Saben ustedes por qué? Porque descansa el domingo. Entonces, ese amigo, el Shake Shack, que no sé quién será, aunque vende .1 más que Chick-fil-A, este trabaja los 30 días del mes y Chick-fil-A trabaja menos 4 días. La cadena número 1, porque ejerce dominio, porque ha entendido los principios de Dios. Y cuando tú cumples los principios de Dios, Él te va a dar de a de veras. No estaría mal tener una tiendita, ¿no? De estas, $7 millones al año por tienda. Pero lo mismo es cierto en el sentido opuesto. Dios te da la libertad de gobernar el mundo de acuerdo a tus propias metas, si eso es lo que quieres, y sin tomarlo a Él en cuenta. Pero si decides seguir tu propio consejo y opinión, te va a suceder lo siguiente. No vas a tener la provisión de Dios ni su cobertura, no te va a respaldar, no te va a ayudar en tus proyectos, ni tampoco va a estar contigo en la toma de decisiones. Nada más hay dos opciones. O todo cae bajo la autoridad de Dios o bajo tu propia autoridad. Tú decides. Si tú decides ponerte bajo la cobertura de Dios, Dios va a proveer para ti. Y si no, entonces Dios dice, ándale pues, como lo hace con la tierra, tú manejas la tierra. ¿Qué tal está la tierra ahora? Está terrible. ¿Por qué? Porque el hombre la ha mal administrado. Si eso es lo que tú quieres que pase en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, bueno, lo único que tienes que hacer es, ándale, toma tus propias decisiones y Dios se va a hacer un lado.
Si un gerente, administrador o encargado ignora a la autoridad y las órdenes del dueño del negocio, lo que hace es rechazar a la persona que lo comisionó y que lo contrató. Y en consecuencia, el dueño no le va a pagar el sueldo convenido y lo va a poner de patitas en la calle. ¿No? Creo que si nosotros entendemos esas cosas que son de todos los días, es bien fácil aplicarlo a nuestra propia vida. ¿Cuántas veces nosotros dejamos a Dios fuera de nuestras decisiones? ¿Cuántas? Muchas. Y el resultado es vacío y confusión. Si nosotros operamos fuera del propósito de Dios para nuestra vida, vamos a recibir las consecuencias de ser nuestro propio dueño y gobernador. Te tengo una mala noticia porque algunos han seguido sus propios caminos, han establecido su propio destino y les está yendo como en feria. Cuando dejamos a Dios y su cobertura, pues hay crisis, hay caos en todos los ámbitos, en el financiero, en lo social, en lo familiar, en lo emocional, en las relaciones con las personas y por supuesto también en el ámbito espiritual. Si lo que hacemos no está bajo el señorío de Dios, entonces las cosas no van a funcionar jamás. No importa dónde trabajes, no importa con quién estás casado. Por eso debemos comprender que vivir nuestro destino sencillamente significa que yo vivo de acuerdo al diseño que el Señor concibió y trazó para ti y para mí. Y cuando hablamos de vivir el destino de Dios, es ejercer la autoridad que Dios nos dio y gobernar en el ámbito donde Dios te posicionó. Algunos están en su hogar, ahí están para gobernar, no los hijos, los padres. Si vas a la escuela, estás para gobernar a través de excelencia en tus calificaciones. En tu trabajo, ocupando la posición de dueño. ¿Cuántos dueños de negocio tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y los demás? 6. ¿Somos cabeza o somos cola? Díganme. No podemos ser cabeza si hay otra cabeza, ¿verdad? Pero bueno, como cada uno hemos decidido, yo también de empleado, 25 años fui la cola de la cabeza. Y así me fue. Y todos los que están trabajando así, de esa manera, pues están viviendo las consecuencias. Entonces, nosotros que necesitamos tomar una decisión y realmente dejar que Dios gobierne sobre nosotros y nosotros seguir el diseño de Dios y el propósito de Dios para nosotros. Y eso se llama destino. No es tu destino, es el destino de Dios para tu vida. Pero hoy quiero hablar de las características de una obra maestra. Porque, sabes, tú eres único, pero no eres el mejor. Hay ciertas características que hacen una obra maestra. La primera es que es única y eso la hace excepcional. Se trata de esta clase de pieza donde no hay duplicados o no hay copias. Y cuando llega a haber réplicas, lo único que hacen es reflejar la naturaleza única del original. Por eso, obra maestra, nada más uno. Nosotros somos una obra maestra de Dios. Somos uno, único. No hay otro más. Por eso, lo mismo se puede decir de ti y de mí. Como tú y como yo, no hay otro en el universo. Debemos empezar a creer lo que dice la Escritura. Somos excepcionales. Nacimos primero en el corazón de Dios y después Él nos creó exactamente así como somos. Y en la familia de Dios y en el mundo entero no hay nadie como tú. Tú no eres el non de un par. Eres exactamente
como el Señor lo pensó y lo deseó. Yo no sé por qué las chinas quieren ser lacias y las lacias quieren ser chinas. No entiendo. Y Dios a unos las hizo de un tamaño y se ponen unos zancos de este tamaño. ¿Por qué? Porque pareciera que queremos ser alguien distinto. ¿Ustedes creen que si Dios nos hubiera querido hacer a todos altos, no nos hubiera hecho a todos altos? Pero Dios quiso algunos hacerlos de un tamaño y otros de otro tamaño. Esta es la manera de Dios de gobernar. Por eso hablamos de características. Y conocer esta verdad lo que hace es que nos libera de intentar ser como alguien más. Por eso tú no tienes que parecerte a nadie ni adoptar las habilidades de nadie más. Tú tienes un llamado único, un propósito único, una personalidad única. Si tú intentas ser alguien más, entonces ¿quién vas a ser tú? Porque ese alguien más ya está creado. Entonces no necesitamos parecernos a otro. El Señor creó un solo tú y ese eres tú. Qué profundo, ¿verdad? Ahora, a lo mejor esto explica un poquito por qué luego tenemos los cables cruzados. Quizá mientras crecías te hicieron creer que eras del género equivocado o de la nacionalidad equivocada. Quizá llegaste a creer que naciste en el lugar incorrecto o en la familia incorrecta. O quizá creíste que no tenías suficiente inteligencia, ni habilidades, ni fuerza. Quizá creíste que no tenías el potencial para ser un exitoso hombre o mujer de negocios o de las artes. Pero esta es la realidad. Como dicen los chavos, la neta del planeta. Mira, sin importar lo que sientas y creas, tú eres una obra maestra. Eres único e imposible de duplicar. Y no lo digo yo, eso es lo que dice la Escritura. Salmo 139. Este es uno de mis salmos más favoritos. Porque dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y entretejiste en el vientre de mi madre. Pues somos delicaditos. Por eso yo con guantes lavo lo que ustedes gusten, ¿no? ¿Por qué? Porque mis manitas luego vienen, las tocan, que están ajadas. Porque mi mujer lava con salvo y a mí me pone el sote para lavar. Pues, no. Pero ahí dice la Escritura, ¿no es cierto? Que somos delicados. Dice, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo, dice el salmista. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Ayúdame entonces con esto. Respira hondo. Piensa, Dios me hizo maravilloso. Ahora créelo, vívelo. Y entonces vas a empezar a ver cambios significativos en tu vida. Y seguimos leyendo el pasaje. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado. Fíjense, cada momento diseñado antes de que un solo día pasara. Y luego dice, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que todos los granos de la arena y cuando respiro, todavía estás ahí conmigo. ¿Leíste bien? Los pensamientos de Dios para ti y para mí son personales, amorosos, continuos. Y esto debe llenarnos de asombro y también debe crecer nuestra confianza en el Señor. Y esta palabra preciosos, plural en el hebreo, significa valioso, estimado, costoso, honorable. Y eso es como Dios nos ve. Dios nos ve en muy alta o nos tiene en muy alta estima
y considera que cada uno de nosotros somos muy importantes y esto es un honor que no merecemos. Por eso tener tantos y tan extraordinarios pensamientos sobre ti y sobre mí, lo único que muestra es un ángulo más de la gracia de Dios, porque no tiene por qué pensar así. ¿Qué hemos hecho para que Dios piense así de nosotros? ¿Qué le hemos dado a Dios para que tenga estos pensamientos de continuo de nosotros? Y todavía quien se ve al espejo y se ve la arruga. Pues sí, pues van pasando los años, pero aún esas arrugas Dios las puso ahí. Cada parte de nuestro cuerpo ocupa un lugar especial. Entonces, cuando Dios te creó, Él escogió cada parte, planeó para que tú la pudieras emplear en tu destino. Por eso tú eres exactamente quien Dios se propuso que fueras. Y recuerda que muchas veces el Señor emplea lo débil, lo menos adecuado y a veces hasta lo incompetente, dice Pablo a los Corintios, para hacer cosas grandes. ¿Por qué? Porque no lo vas a hacer tú, sino es Dios a través de ti. Dios lo hace de esa manera para que Él se lleve la gloria. Cuando tú te sientes la gran cosa, entonces le estás quitando la gloria a Dios. Cuando tú reconoces tus talentos y tus limitaciones y Dios lo ves obrar milagros o sanidades o alguna expresión portentosa, entonces tú eres el primero en decir, caray, eso no vino de mi cabeza, eso no vino de mis habilidades, esto tuvo que haber venido directamente de parte de Dios. Grábalo en tu corazón, tú eres una obra maestra, eres singular y eres único. La segunda cosa, tú eres especial, pero no mejor. Por eso una obra maestra es especial como tú. Eres tan especial que Dios envió a su único hijo para que muriera en la cruz, para que tú pudieras ser salvo. Y por el poder de la resurrección también te levantó de los muertos. Y hoy estás aquí para hacer todo lo que Dios quiere que seas y para que hagas realidad el destino que el Señor concibió para ti. En otras palabras, nosotros no tenemos derecho sobre nuestro destino. Es Dios el que lo diseñó y lo planeó. Y cuando seguimos el modelo bíblico, entonces somos una obra maestra. Pero no vas a ser una obra maestra hasta que tú lo crees y hasta que tú lo empiezas a vivir. Y si no te crees especial, entonces nunca vas a comprender que Dios te puso para ser gobernador. ¿Cómo podrías gobernar tú en tu ámbito, en tu influencia, si no crees que lo puedes hacer? Imagínense que estás en un quirófano y el cirujano tiene el bisturí y dice, no sé si puedo, podré, no podré, le abro o no le abro. Ese no es momento para dudar, ¿verdad? Yo espero que los cirujanos, estamos anestesiados, no nos podemos ni defender. Pero yo espero que el cirujano cuando agarre el bisturí le dice, señorita, páseme el bisturí. Él sabe qué es lo que va a hacer con él. Tiene confianza en lo que aprendió, en lo que estudió, en la experiencia que tiene. Y entonces corriátale y empieza él a trabajar. ¿En qué? En lo suyo. No, empieza a trabajar en donde Dios lo puso. Empieza a trabajar de acuerdo con el diseño que Dios escogió. Y entonces podemos hacer cosas excepcionales. Se cuenta que una hija de una reina no se sentaba correctamente y la reina madre le dijo que se sentara derecha y la hija lo hizo. Pero al poco tiempo la criatura volvió otra vez a la postura encorvada
Y esta escena se repitió varias veces durante la cena y la reina corregía la postura y la hija mantenía la postura por un rato, pero luego otra vez se encorvaba. El cambio definitivo vino cuando la reina le llamó la atención y le dijo: niña, siéntate correctamente y recuerda quién eres. ¿Quién eres? ¿Eres una obra maestra? ¿Eres la persona puesta por Dios para gobernar? ¿O te sigues sintiendo cola? No, pues no puedo. Hay una frase que nomás de oírla se me pone la piel así chinita de coraje. Cuando alguien te estás entrando a su casa, vienes con ella, te abre la puerta y dice: pasa a tu humilde casa. ¿Humilde? Me costó un trabajal. ¿Quién sabe cuántos años tengo yo juntando para la casa y ahora resulta que tu humilde casa? Oye, no. ¿Te gustaría que tu esposa te dijera al esposo: te presento a mi humilde esposo? Ahí ya no cambia la cosa. Tú eres excepcional. Eres tan especial que eres el único tú que jamás va a existir. Nunca habrá otro. No te hicieron en una línea de ensamble, en una fábrica de humanos. Te hicieron a la medida, sobre pedido. Por eso llegó la hora en la que tú y yo nos tenemos que sentir especiales, obras maestras de Dios, para ser tratados de la misma manera. ¿Sabes? Tú eres valioso, pero no mejor. Una obra maestra es valiosa, tan valiosa que la gente está dispuesta a pagar una fortuna para ser el dueño de una obra genuina. Con la pena, pero tengo malas noticias. El David de Miguel Ángel no está a la venta. Pero si se llegara a vender, algunos expertos estiman que la estatua se ofrecería en entre 1,200 y 2,000 millones de dólares. Por el valor que tiene, la mayoría de las obras maestras del mundo están resguardadas en lugares seguros, en bóvedas, en museos, en galerías que están extremadamente bien protegidas. El David está en Florencia, Italia, en la galería La Academia. La estatua mide cerca de 6 metros, resguardada con la más alta tecnología, y cualquiera que quiere conocer a David tiene que ir a Italia. Recibe al año 1,400,000 visitantes de todo el mundo que quieren conocer a David. Menos del 1% de las personas del mundo lo podrían comprar si estuviera a la venta. Y pocos tienen los recursos para viajar a Florencia, aunque sea para echarle un ojito al David. Un vuelo redondo a Florencia, 3 noches de hotel sin comidas, 18,000 pesos por persona. Y si te llevas a los 3 chamacos y a la señora, son 90,000 pesos. Tomar el avión y te tienes que llevar tortas porque no hay para la comida. 90,000 pesos. Llegas allá, al día siguiente ves a David, comes las tortas y te regresas a México. 90,000 pesos te costaría. ¿Cuántos tendrían esa disposición de efectivo? Esto refleja el valor que tiene una obra maestra. Por eso lo que la gente dijo de ti mientras tú vas creciendo no es importante, no es trascendente. Y me refiero a lo que las autoridades dijeron de ti. Tus padres, los maestros, tu familia, incluso tus amigos de la escuela o tus compañeros de juego. A lo mejor en tu hogar, en tu casa te profetizaban y te decían: siempre se te cae la leche en la mesa. ¿Y qué pasaba cada vez que servían? O cuando se rompía algo en la casa, siempre te achacaban el muerto. Y entonces, todo para mí.
Te sentías solo porque nadie te comprendía. Siempre te tocaba bailar con la más fea. Y no hablo de la vecina, hablo de que siempre te iba mal. Y entonces así creciste y ahora de adulto resulta que no puedes zafarte de todas estas cosas que escuchaste, que te dijeron, que las intuiste o donde sea. Por eso, sin importar lo que otros puedan pensar o sentir, Dios siempre ha dicho que tú eres hechura suya, dice la Escritura, una obra maestra, donde otros ven solamente un bloque de mármol en bruto y con defectos. Dios ve a lo que está oculto, el valor que realmente tienes. Y Dios te ve a ti y a mí como en realidad somos. Escúchalo bien, eres maravilloso y admirable. ¿Me crees? Pues no me creas, porque mejor le creemos a lo que dice la Escritura. Esta versión traducida de una traducción en inglés, en ranchero, en español, aquí va. Oh sí, tú me diste forma desde dentro y luego por fuera. Me formaste en el vientre de mi madre. Te doy gracias, Dios Altísimo. Me dejas sin aliento. Cuerpo y alma estoy hecho de manera maravillosa. Adoro con asombro. Qué creación tan admirable. Tú me conoces por completo. Conoces cada hueso de mi cuerpo. Sabes exactamente cómo fui hecho, paso a paso. Cómo me esculpiste de la nada hasta hacer algo. Como un libro abierto, me observaste crecer desde la concepción hasta el nacimiento. Todas las etapas de mi vida estaban delante de ti. Y dice, los días de mi vida ya estaban preparados antes de que pudieran uno solo existir. Rul, ¿me ayudas? El destino no es fatídico. El destino Dios lo diseñó para ti. Lo preparó antes de que tú nacieras. Yo no sé cuántos de los que hoy están aquí están viviendo fuera de la realidad. Quiero hablarte de un personaje, es John Newton. Y yo quisiera que escucharas unos compases de un himno que este hombre escribió. Este es el himno más conocido y más cantado del mundo. Ahora te voy a platicar la historia. John Newton nació en Londres 24 de julio de 1725. Su madre, una mujer profundamente compasiva, comprometida con Jesucristo, y ella muere cuando él apenas tiene 7 años de edad. Y a partir de ese día quedó bajo el cuidado de su padre, que era el capitán de un barco. A los 11 años John se embarcó en la vida marítima y con el paso del tiempo su carácter se endureció. Se convirtió en un hombre cruel, violento, profundamente rebelde. Durante años participó activamente en el comercio de esclavos. Se ganaba la vida en una actividad despreciable, despiadada. Sin embargo, la noche del 10 de marzo de 1748, durante una tormenta en alta mar, clamó a Dios por misericordia. El barco se estaba hundiendo. Ese momento marcó el inicio de una transformación radical de su vida.
Años más tarde abandonó de manera definitiva el comercio de esclavos. Dedicó su tiempo a conocer a Dios y a profundizar en sus estudios de teología. En 1764 fue ordenado ministro de la Iglesia Anglicana. En 1772 escribió este himno, Gracia admirable o Amazing Grace, como parte de una de sus predicaciones. Su encuentro con Cristo, su experiencia de redención y la comprensión que él tuvo de la cruz dieron como resultado este canto. Y la letra transmite con belleza, con mucha sencillez, lo hermoso que es la gracia de Dios. En su vejez, Newton se convirtió en un ferviente defensor de la abolición de la esclavitud. Fue mentor de otro varón, William Wilberforce, cristiano destacado y político británico y una figura clave en el movimiento a favor de la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico. Este era el tiempo donde Inglaterra tenía colonias en India y en medio mundo. En 1788 Newton publicó un panfleto en el cual denunciaba el comercio de esclavos que él mismo había practicado, y su testimonio fue vital para cambiar la opinión y avivar este movimiento de justicia social. John Newton falleció el 21 de diciembre de 1807 y él mismo escribió su epitafio que dice: John Newton, clérigo, antes infiel, libertino y explotador de esclavos en África, fue por la rica misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo preservado, restaurado, perdonado y designado por Dios para predicar la fe que por mucho tiempo se esforzó por destruir. Te leo 2 parrafitos del himno. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fue ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y la aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me hallará al hogar. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. John Newton es una obra maestra de Dios. Dios lo creó para que se relacionara con Él y para que otras personas conocieran de esta relación. Y un día tuvo un encuentro con Cristo que cambió su vida. Dejó su agenda personal para seguir la agenda de Dios, y desde entonces se dedicó a extender el reino de Dios alrededor del mundo. Todos lo conocen y esto le da gloria a Dios, y le ha dado la gloria de Dios desde 1800 hasta nuestros días. La pregunta entonces es: ¿tú tienes la experiencia de la gracia de Dios? Porque si no tienes esta experiencia de haber experimentado la gracia de Dios en tu vida como la tiene Newton, hoy es el día que la puedes tener. Y lo único que tienes que hacer es seguir su ejemplo. Dice su biógrafo que clamó por misericordia. ¿Por qué? Porque se veía la condición que él tenía. Un explotador, un hombre perdido. Pero Dios no lo creó para eso. Dios lo había creado para que las personas conocieran de esa relación que él tenía con Dios. Para eso tú fuiste creado y yo fui creado. Para que ahí en el lugar donde nosotros estamos, en nuestro trabajo, en la escuela, en los vecinos, con la familia, ahí se establezca el reino de Dios y muchas más personas vengan a conocimiento de Cristo. Si hubiera esta mañana alguna persona que no conoce la gracia de Dios y la quiere conocer, levante su mano, porque yo quiero orar por ti. Gracias.
¿Alguien más quiere conocer la gracia de Dios y experimentar lo que este hombre experimentó? Gracias por sus manos. No me quiten los ojos de encima, por favor, y repitan conmigo: Señor Jesús, yo creo que tú fuiste a la cruz para morir por mis pecados. Gracias porque tuviste misericordia de mí. Y este día yo te recibo en mi corazón. Te hago Señor de mi vida. Tú mandas en mi vida. El reino de Cristo se establece hoy en mi vida. Renuncio a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y desde ese día me dedico a hacer tu agenda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo que Dios hizo con John Newton, lo puede hacer contigo y conmigo. Y lo único que nosotros necesitamos, y lo único que nosotros necesitamos es decir lo que respondió el profeta Isaías. Él, igual que John Newton, igual que todos los que hemos un día creído en Cristo, se acercó a Dios y Dios le dijo: ¿a quién enviaré por mensajero a mi pueblo? ¿Quién irá? Oí al Señor preguntar, dice Isaías, y yo le dije: Señor, envíame a mí. Si Dios te ha hablado esta mañana, hay una sola cosa que nos ha dicho este día. Él quiere que todas las personas conozcan a Jesucristo. Y para eso Dios te creó. Mañana es lunes, día de trabajo. Cuando suena el despertador, tu vida puede ser diferente a como ha sido todo de hoy para atrás. Te levantas amodarrado, quién sé qué, vas a la regadera, tienes que ir al trabajo, no te pendientes, no sé qué, no sé cuál. O despiertas diciendo: soy una obra maestra de Dios, tengo un destino, y mi destino es llevar a otros a los pies de Cristo. Ahí en mi trabajo, ahí a lo que yo me dedico, ahí con mi familia. Y cuando tú estableces tu reino en tu vida, entonces Dios te empieza a bendecir. Y te va a ir como la empresa esta que te hablaba de Chick-fil-A. ¿Te gustaría ganar 5 millones al mes, digo al año? Dios nos va a prosperar. Ponte de pie para